Las 5 caras de la Colombia piramidal, el periodo de la verdad y del cambio. Tercera cara, el Estado como aparato criminal y la gran maraña de los montajes de los falsos positivos y la indiferencia de los colombianos frente a las lágrimas del campesino sin su tierra, junto con los sueños masacrados de unos niños ingenuos ante una Colombia en decadencia. Referido del capítulo 5 del libro prohibido, La verdad para el pueblo colombiano. Colombia piramidal 3. Habla la voz de los que no tienen voz. Habla hoy San José de Apartado. Habla hoy los niños del Caquetá. Hablan todos los demás niños y niñas víctimas, desaparecidos y masacrados, para decirles a los colombianos: ¿con qué propiedad se puede hablar de justicia en los campos y en las zonas más apartadas, cuando también ustedes son víctimas ciegas e indiferentes cuando ven al interior del mismo Estado una burocracia mangualada con ciertos padres de la patria que de cuello blanco vienen azotando con los crímenes más atroces de las injusticias de un Estado puesto a sus pies? No es su buena fe lo que los ampara, son sus acciones lo que los ampara en verdad. ¿Cómo es posible que funcionarios del Estado actual, y más sabiendo el mismo pueblo conocedor de lo que fueron las víctimas de Telecom, siga después de 12 años en su impunidad? A los que hay que condenar no son a las víctimas del pueblo colombiano, y a cambio sí a los que hay que absolver son a los dueños del poder. Vaya, qué tristeza. Pinche gobierno opresor, dice la canción. En mente y corazón a los 43 niños de Ayotzinapa, México. Se encontraron vivos o muertos. De los otros 8.000 a hoy, no tenemos ni idea dónde están. Si los encontraron, si no los encontraron, si están vivos, si están muertos. Eso es lo que pasa a diario en este país. Cada año se registran desapariciones de nuestros niños y no pasa nada. Falta un protocolo nacional donde se pierde un niño y todo el país nos paralizamos y estamos en función de buscar a ese niño y de encontrarlo vivo y sano. Muchas gracias, Joana. Pues bien, esa es toda la información por el momento. Sigan ustedes en estudio. Mónica Quintero, Cable Noticias, está en la noticia. País de mierda. Hombres vestidos de negro y le pegaron una masacrada, lo mataron desnudo, le metieron 8 tiros en la cabeza, le dejaron metida la cabeza en la taza del inodoro y esa muerte quedó impune. He reclamado yo al gobierno que me colabore en las ayudas de las víctimas y no me han reconocido nada. Llevo hace 6 años que pasé esa erradicación allá a Los Aguados y han quedado de llamarme y nunca me han llamado. País de mierda. El caso de San José de Apartado creo que es un caso que es muy doloroso, y para mí lo más doloroso ha sido la indiferencia de la sociedad colombiana frente al crimen de Santiago, por ejemplo. Un niño de 18 meses de edad que es degollado conjuntamente entre militares y paramilitares, y es un hecho que no conmueve a una sociedad. Es decir, que un hecho que ni siquiera los medios de comunicación registraron con el despliegue que suelen registrar otro tipo de actos de similares características, donde lo muy grave es ver cómo todo el aparato del Estado se engrana con el propósito de buscar que la impunidad quedara instalada en este caso, ¿no? Ver cómo la Fiscalía desde Medellín señala a la comunidad y la ataca porque denunció que era el ejército el autor de la masacre, cómo los paramilitares le pagan a oficiales del ejército para que compren los testigos, cómo los mandos del ejército hacen mapas falsos para desviar las investigaciones, pero cómo el presidente y el vicepresidente se conciertan con esos testigos. Entonces, en estos casos lo que uno logra experimentar es que el aparato criminal no es solo la fuerza pública que actuó criminalmente, sino que el conjunto del Estado resulta ser un aparato criminal. Y que pues cuando uno ve la magnitud de estos sucesos y ve cómo la justicia va siendo temerosa. Nuestros hermanos, nuestras madres, que algún día volverán. ¿Dónde estarán nuestros abuelos, nuestros padres, quién sabrá? ¿Quién nos dirá?
viviendo nuevos traumatismos porque quienes durante años estuvieron a cargo de sus gestiones tuvieron que renunciar. Guillermo Gómez. Silvia, víctimas y exfuncionarios piensan que más que dar oportunidad a otros, como dice el director, se trata de repartir cuotas políticas entre los dirigentes de la Unidad Nacional. La Unidad de Restitución de Tierras ha utilizado muchísimos recursos para que nosotros seamos cada día mejor. Esa afirmación la reconoce Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. Uno de los grandes problemas que tuvimos fue buscar gente que supiera este tema y nos tocó formarla. Los 17 gerentes de restitución de tierras que hay en el país, en los que gastaron recursos del Estado para formarlos, les tocó renunciar. Pues a mí me llamaron a pedir que el doctor Ricardo Sabogal quería la renuncia. Víctimas del desplazamiento ven detrás de las renuncias intereses económicos. No queremos que hoy que se esté hablando de paz todavía se le esté permitiendo en Colombia que unas empresas le estén haciendo daño a campesinos. Que aclaremos por qué hubo despojos en zonas con tanto interés mineros, energéticos, agroindustriales, donde hay una clase política involucrada. Ricardo Sabogal dice que algunas renuncias se pidieron para darle oportunidad a otras personas. Buscamos darle espacio a la gente que viene dentro de la misma unidad, con muy buenos rendimientos. ¿Y cómo identifican ustedes a los mejores? Eso sí, es como dice la Biblia, por sus efectos los seréis, o sea, resultados. Los cargos de dirección deberían ser cargos también de meritocracia para que ellos puedan manejarse de manera objetiva. Catalina Díaz cree que si la entidad se empieza a entregar a los partidos políticos, la restitución de tierras será una fantasía. Víctimas del conflicto armado en Colombia no tienen información clara sobre los derechos, medidas y recursos contemplados en la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Un completo informe elaborado por el Ministerio Público evidenció que aún hay desconocimiento de los funcionarios de embajadas y consulados sobre los alcances de la ley. Un dato que llama la atención de la Procuraduría es que entre 2012 y 2014 se han capacitado tan solo 42 consulados. Otra de las fallas tiene que ver con los procedimientos inadecuados adelantados por algunos funcionarios de las embajadas y consulados en la toma de declaración de las víctimas residentes en el exterior. Las declaraciones no se están tomando dentro del formulario establecido por la unidad para la atención a las víctimas en debida forma, porque se está haciendo en papeles comunes y corrientes. País de mierda. Junto a La Corona, otra finca que habría sido expropiada por las autodefensas y vendida a la familia Pretel es la conocida como Alto Bonito. Ambas suman más de 100 hectáreas y se encuentran en San José de Mulatos, en Turbo, en el departamento de Antioquia. Por estos hechos, la procuradora Marta Ligia Patrón deberá rendir interrogatorio el próximo viernes. Pues basado en esos indicios es que el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, habría asegurado el fin de semana pasado a Noticias 1 que el magistrado Pretel compró tierra manchada de sangre. Recordemos esa dura declaración. Estamos ante un caso en los cuales Jorge Pretel y su señora esposa adquirieron tierras manchadas de sangre por la violencia de los paramilitares en Colombia. Tenemos claramente establecido, claramente probado, de que compraron 2 tierras que habían sido producto del desplazamiento forzado en Colombia. No olvidemos que el desplazamiento forzado es un delito que no solamente puede ser constitutivo de lesa humanidad, sino también un crimen de guerra. Que en los momentos de crisis pudiéramos sobrevivir, y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos, y una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, trabajar como bueyes y viejos, y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarbán, que aprovecha la debilidad de las capacidades de fuerzas, porque no tenemos armas en las manos. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellas. A ver si era que era verdad. Era bueno llegar a sus casas, a su casa, y romperle las ollas de comida, envenenárselas. Eso no es justo. Es más, son los chupasangres de nosotros los cafeteros. Nosotros hemos hecho crecer la economía colombiana. 80 años produciendo riquezas. Analicen ustedes.
Yo 77 años y todavía pisoteando al gobierno, abusando. Una niña la cogieron el martes y la aporrearon, ahí están las fotografías. Y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y le partió las costillas. Eso no me gusta. Eso no es así. Uno es noble, pero joven es rebelde. ¿Verdad? Entonces, nos están obligando a buscar otras maneras. Nosotros así no podemos vivir en el campo. Nos vendremos para el pueblo a hacer otros turbios, porque así no es. Gracias, señor periodista. País de mierda. ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños han violado? Y todos se han quedado callados. No ha pasado, sí, no ha pasado nada, pero sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sí, completamente, y la pena de muerte para los violadores. Eso es falso porque, vea, si esto estuviera funcionando, no iríamos para 4 años de injusticia, porque es que no se ha hecho absolutamente nada. 1. 2. Esta representante de víctimas ya está buscando hablar con el despacho que tiene que ver con la Embajada de Derechos Humanos para demostrarle todos los entorpecimientos que ha existido. Y es que con base en este informe, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ayuda económica a Colombia, teniendo en cuenta los avances en protección a los derechos humanos, cosa que no comparte la abogada de víctimas. Si realmente dijeran que se ha hecho algo y que se está aplicando justicia, deberíamos tener sentencias. El padrastro de Diego Felipe Becerra llamó la atención de la justicia, pues aunque hay policías capturados, solo el patrullero que disparó contra el grafitero fue destituido. Un proceso que ha sido muy lento, solo el agente Wilmer Alarcón fue destituido, los otros uniformados, las investigaciones no han avanzado, pues nosotros no tenemos resultados de destituciones. En el caso del general Patiño, después de 40 meses, hasta ahora se le vincula al proceso. Según la familia del grafitero y la abogada de víctimas, este informe no se ajusta a la realidad de la justicia en este caso. País de mierda. Estar en Buenaventura es respirar miedo. Todos tienen denuncias que hacer, pero pocos se atreven, mucho menos cuando están relacionadas con las bandas criminales. Mi hijo empezó a ser amenazado, que si no se metía el vandalismo, lo mataban. Lo tenían tan amedrantado que me le decían al pelado que él tenía que entregar a uno que ellos querían matar. Aún silencio. Su hijo, que en ese entonces tenía 16 años, salió del lugar, pero con una condición. Me dice, mamá, pero me han dado 5 minutos, que si no lo entrego me matan a mí. Este joven nos contó que el crimen organizado también lo quiso vincular a sus filas cuando era niño. Los juradeños, la empresa, el clan Úsuga que anda por ahí. Métase que esto es bien, que le vamos a pagar bien, que le dan pistola, para que sienta que es sentir un arma, que es sentir el poder. El pecado de la extorsión, está el pecado del asesinato, está el pecado de picar. Lo peor es que los obligan, porque o es tu vida, tenemos jóvenes que saben a qué entran, pero viven con sus familias. Ganan plata en estas BACRIM y mantienen a sus familias. Esto es como una cosa entre el reclutamiento forzado y la utilización, es como una nueva modalidad. La violencia contra las mujeres en el marco de la guerra que vive Colombia no para. Las BACRIM, bandas de crimen organizado que se extienden por todo el país, están atacando a mujeres de ciudades, municipios y zonas rurales. ¿Cómo se expresa esta violencia? Directamente acceso carnal violento, en otros es violencia contra las mujeres como tocamientos, como limitaciones para que salgan de los municipios, acciones muy fuertes que se están haciendo en este momento por las BACRIM, que les colocan unos tiempos determinados a las líderes para que salgan de sus comunidades porque ellas están resistiendo en las comunidades. Estas mujeres víctimas de las BACRIM son las mujeres que salieron desplazadas de sus regiones luego de que sus hombres fueran asesinados por la acción de grupos armados como las BACRIM. Sobre el riesgo de que la violencia contra la mujer continúe en la impunidad. Pero ahora el gobierno quiere, a través del fuero militar y su ampliación, una especie de puerta de impunidad. Cuando uno maneja estadísticas, uno ve que en términos muy generales
los crímenes de Estado son el 80% y los de la guerrilla el 20%, ¿no? Señala además que diferentes actores de la sociedad que han sido determinantes en el conflicto deben una justa reparación. Sectores muy amplios de la sociedad que no son combatientes, por ejemplo, empresarios, por ejemplo, los mismos medios de comunicación y las mismas iglesias, que han tenido un papel importante en el conflicto. Una sociedad no puede tomar una decisión sobre los acuerdos de paz con una información tan sesgada, tan falsa, durante tantas décadas. Eso sería absolutamente inaceptable. País de mierda. El representante en Colombia de las Naciones Unidas expresó que es preocupante la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. En el 2012 fueron asesinados 69 y 13 en lo que va corrido del 2013. Primeramente en la zona de situación de defensores de derechos humanos, específicamente ellos que están trabajando en las áreas rurales y que ellos que están empujando la restitución de tierras. Reconocido por el Ministerio de Defensa, solamente un 15% de las acciones violatorias de derechos humanos son atribuidos, por ejemplo, al conflicto armado interno. Sin embargo, resaltan el pronunciamiento de la comunidad internacional, que insistió en acoger las recomendaciones hechas al gobierno para superar la situación. País de mierda. Prácticamente iba a Telecom y sin ninguna contemplación y sin ninguna compasión dejó a 10.000 familias en la calle. Las familias desde el 2003, que fue que cerraron la Telecom, han venido reclamando. Reclamaron en el momento del gobierno de él, pero lo que se encontró o la respuesta fue totalmente de desconocimiento de parte del Estado. Nosotros, una vez en la calle, empezamos a entablar toda clase de demandas jurídicas por las violaciones que se habían cometido, por el cierre mismo de la empresa, por las violaciones a las madres cabezas de familia, por las violaciones a los trabajadores discapacitados, a toda la familia de Telecom, cada uno, a los padres de familia. Entablamos serias demandas ante el Consejo de Estado, ante los juzgados, ante todas las instancias jurídicas. De manera arbitraria, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió enviarle una amenaza a todos los jueces de Colombia, donde el Consejo Superior de la Judicatura, en manos de la presidencia de esa época, de Álvaro Escobar Araujo, emiten una circular que le dice a los jueces que quien toque el tema de Telecom será sujeto de una investigación disciplinaria, será objeto de sanciones disciplinarias. Entonces es una amenaza directa a los jueces de la República para que no fallen los procesos de Telecom. O sea, le dicen al juez, si usted se mete con los procesos de Telecom y los vaya a favor, usted puede ser despedido como juez. Entonces, conminan a los jueces a fallar en contra de los trabajadores de Telecom y en contra de los procesos que adelantaban. Dijeron que una indemnización que nos daban, que no es tan rica como dijo el presidente Uribe, que eran unas indemnizaciones millonarias. Fue mentira. Mi indemnización personal fue legales y constitucionales. Tenemos novedades. En la comisión de acusación quedaron dos uribistas, Eduardo Rodríguez y Federico Hoyos. En manos de ellos podrían quedar algunos de los 300 procesos que hay en contra del expresidente Uribe. Además, participarán en las discusiones para definir cuáles investigaciones pasarían a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si tendrían que declararse impedidos. Le vamos a pedir al país que al que haya que condenar se condene, pero que al que haya que absolver se absuelva. País de mierda. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá.
estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva. Mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor.